En el último video mostré cómo convertir y sincronizar Aura Sync con un convertidor de 5 voltios de 3 pines a 12 voltios de 4 pines, conectando 2 tiras RGB. Esto te da la opción de configurar todo el case con un solo color. El ARGB o DRGB permite dar un color a cada uno de los LEDs, mientras el RGB permite controlar por software un color a la vez. Y mientras vienen mis ventiladores ARGB y tiras LED, encontré un dispositivo interesante. Luz de espejo infinito, pero el costo de cada dispositivo difiere del tamaño, costando hasta $129, más envío a mi país e impuestos. Es por ello que decidí gastar en total alrededor de $25 y hacerlo yo mismo. Fui a la venta de vidrios más sencilla y pedí 4 espejos falsos, para hacer 2 Infinity Mirror. Estos reflejan como un espejo en una cara, pero la otra cara del vidrio es translúcida. Después de desinfectarlos bien por aquello del COVID, verifiqué las medidas en las partes seleccionadas de mi case. Y a empezar la modificación. Después de varios intentos, me rendí y pedí a alguien que nos estaba poniendo piso lo hiciera con su cortadora de diamante. Por ser plástico quedan muchas esquirlas y se debe de tener cuidado de no rayarlo, así como hacer los cortes exactos en donde se quiere colocar el espejo infinito, pero el que no arriesga no gana. Con una lija fina quité todos los residuos del plástico y apliqué pintura negra metálica, quedando como nuevo. Pegué el vidrio con silicón transparente para sujetarlo, colocando las tiras LED alrededor de la cara del espejo. Como esta parte está dentro del case y no se ve, coloqué más silicón para asegurar que este no se caiga en cualquier momento por el calor, ya sea la tarjeta madre o cualquier componente de la computadora, procesador, RAM. Sería un desastre. Decidí hacer 2 cajas para espejos infinitos, uno para el panel de arriba del case y otro en donde están los conectores del panel frontal. Así que de acuerdo con las medidas del vidrio desconecté el panel frontal y corté el plástico con una sierra. Luego pinté con spray negro y volví a colocar haciendo el mismo procedimiento, silicón por dentro. Para darle el toque especial hice un par de diseños en Inkspace. Es un editor de gráficos vectoriales que convierte imágenes a vectores, permitiendo reproducir los logos que quería mostrar dentro de los Infinity Mirrors o cajas infinitas. Luego de terminar los diseños, los llevé a una cortadora láser, donde te reproducen el diseño que quieras en acrílico, siempre y cuando los lleves hechos, reproduciendo imágenes exactas. El acrílico refleja de mejor manera la luz LED. No quise poner acrílico en lugar de vidrio por fuera, ya que este se raya fácilmente y luego se reflejan los rayones. El cómo se hacen los diseños y se cortan es parte de otro video. Luego, nuevamente para asegurar las luces LED que queden bien alineadas con pegamento, siempre del lado del espejo. Para los vidrios que van por fuera utilicé velcro adhesivo. Compré un pedazo nada más, cortándolo a la mitad para no tapar los LEDs y asegurar la tapa del espejo. Ya conectados los LEDs, a probar los diseños en acrílico. Utilizar velcro adhesivo te permite abrir y cerrar la caja y colocar objetos para que también hagan efecto infinito. Además, deja la posibilidad de cambiar los diseños y seguir personalizando y generando nuevos mods sin gastar tanto dinero. Y aprovechando las luces LED RGB. Cuando vengan mis luces y fans direccionales a RGB, creo que habrá un gran cambio en este modo. Me tomó un día hacer este modo, ya con los diseños cortados a la medida, sin gastar mucho dinero, y lo mejor de todo es que queda la satisfacción de hacerlo tú mismo. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comparte. Gracias.